¿Alguna vez has sentido un mareo repentino, dificultad para hablar o una pérdida de fuerza en un brazo y pensaste que solo era cansancio? Lo que muchos ignoran es que esos pequeños síntomas pueden ser señales de advertencia de un problema mucho mayor, un derrame cerebral inminente. Y aquí surge la pregunta capciosa que quiero plantearte hoy. ¿Sabrías reconocer esas señales a tiempo para salvar tu vida o la de alguien cercano? En Mi Salud 10 abordaremos con detalle lo que realmente significan estas manifestaciones, aclarando mitos y explicando lo que la ciencia médica ha descubierto sobre este enemigo silencioso. El cerebro, nuestro órgano más delicado, no avisa con calma, lo hace de forma brusca y repentina. Un vaso sanguíneo puede obstruirse, cerrando el paso de oxígeno y nutrientes, y aunque en algunos casos el cuerpo logra desbloquearlo momentáneamente, ese instante es apenas una tregua. Lo arriesgado es que luego de esos episodios, un accidente cerebrovascular completo podría suceder en cuestión de minutos o horas. El derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular, tiene dos formas principales. El infarto cerebral, cuando un vaso se obstruye, y la hemorragia cerebral, cuando se rompe y sangra dentro del tejido. En ambos casos, la consecuencia es la misma. Un área del cerebro queda sin oxígeno y las neuronas empiezan a morir rápidamente. Se calcula que en muchos países miles de personas al año enfrentan este diagnóstico, y aunque los avances médicos permiten salvar vidas, las secuelas de discapacidad siguen siendo muy frecuentes. No solo por su impacto físico, sino también por la velocidad con la que se manifiesta. Es una enfermedad devastadora. Lo más preocupante es que los síntomas de advertencia son prácticamente indistinguibles de los de un derrame que ya se ha producido. No nos referimos a episodios esporádicos de mareos o dolores crónicos de cabeza, sino a señales repentinas, como la pérdida súbita de visión, tener problemas para decir palabras o sentir debilidad en un brazo o pierna. Estos episodios deben entenderse como una alerta máxima porque representan una obstrucción transitoria, que si no se atiende, se transformará en una catástrofe neurológica. Es fundamental comprender que la mayoría de los dolores de cabeza persistentes o el cansancio acumulado no corresponden a síntomas de derrame cerebral. Nuestro cerebro, de hecho, no siente dolor directamente. El dolor de cabeza, que es el malestar que se suele asociar, generalmente tiene su origen en las meninges o en la tensión de los vasos sanguíneos y músculos adyacentes. Por ello, interpretar cualquier dolor crónico como una señal de alarma es un error que genera confusión y ansiedad. Los síntomas reales de advertencia se caracterizan por su aparición súbita y su intensidad. Imagina que de pronto tu brazo derecho no responde. Tu lengua no articula o tu visión se oscurece en segundos. Esa es la diferencia crucial. Una frase contundente se repite en neurología. El tiempo es cerebro. Cada minuto perdido significa miles de neuronas que mueren sin posibilidad de regeneración. Aunque otros órganos como el hígado o la piel se recuperan, las células cerebrales no tienen esa capacidad. Por eso no se trata de esperar a que los síntomas pasen, sino de reconocerlos como una emergencia inmediata que requiere acción urgente. La ventana terapéutica, conocida como la hora dorada, se refiere al tiempo crítico en el que los médicos pueden intervenir para revertir el daño. Los tratamientos actuales, como la trombólisis intravenosa o la extracción directa del coágulo mediante catéter, tienen un margen máximo de entre 4.5 y 6 horas desde el inicio de los síntomas. Después de ese lapso, el procedimiento puede realizarse, pero el tejido cerebral ya estará irremediablemente muerto. La diferencia entre quedar con secuelas permanentes o recuperarse plenamente depende de llegar a tiempo al hospital adecuado. Aquí radica la importancia de no subestimar las señales. Muchas personas han ignorado pequeños episodios pensando que eran simples mareos o fatiga, y al despertar al día siguiente ya no podían mover la mitad de su cuerpo. Este retraso puede marcar el inicio de una vida de dependencia, dolor y frustración. Así, entender y actuar frente a estas señales no es solo un acto de responsabilidad personal, sino también de amor y cuidado hacia quienes nos rodean. Un aspecto preocupante es la cantidad de información errónea que circula en redes sociales y programas de televisión.
Se habla de síntomas vagos como el parpadeo involuntario, el cansancio crónico o el dolor persistente como señales inequívocas de un derrame, lo cual es falso y solo genera miedo innecesario. La ciencia médica es clara. Lo que debemos vigilar son los cambios súbitos y severos en la movilidad, la visión, el habla y el equilibrio. Si esos síntomas aparecen de repente y luego desaparecen, estamos frente a una advertencia peligrosa. Es como si el cuerpo nos regalara un ensayo antes de la función principal, una última oportunidad de actuar antes de la tragedia. La recomendación médica es contundente: no esperar, no buscar remedios caseros ni automedicarse, sino acudir de inmediato a un servicio de urgencias especializado. Esa decisión rápida puede significar la diferencia entre continuar con una vida plena o enfrentar una discapacidad irreversible que afectará no solo al paciente, sino también a su familia y entorno cercano. Aquí quiero hacerte una invitación especial. Quédate conmigo en este recorrido porque la información que viene puede marcar la diferencia entre prevenir una tragedia o enfrentarse a ella sin preparación. Reconocer los síntomas es apenas el primer paso. También es vital saber qué hacer y qué no hacer en caso de presenciar un derrame cerebral. Muchos creen que masajear al paciente, darle agua o incluso pinchar sus dedos puede ayudar. Nada más lejos de la realidad. Estas acciones no solo son inútiles, sino que pueden empeorar la situación. La medida más eficaz y probada es una sola: llamar a los servicios de emergencia de inmediato. Los equipos de paramédicos están entrenados para aplicar los protocolos adecuados, mantener la vía aérea segura y trasladar al paciente al hospital en el menor tiempo posible. Lo más importante es entender que no estamos luchando contra un dolor muscular, sino contra la muerte acelerada de millones de neuronas. Por eso la rapidez en la respuesta es la clave absoluta para sobrevivir sin secuelas. En el ámbito médico existe un concepto revelador: la penumbra cerebral. Se refiere al área alrededor del tejido cerebral dañado que aún recibe algo de flujo sanguíneo, pero de manera insuficiente. Esa zona es salvable si la atención se da a tiempo. Cuanto más rápido se actúe, mayor será el tejido rescatado y menor la discapacidad posterior. Ignorar los síntomas, en cambio, permite que esa penumbra se convierta en necrosis, lo que significa pérdida definitiva de funciones cognitivas o motoras. Esto explica por qué los especialistas insisten tanto en la urgencia de acudir a emergencias. No es dramatismo, es fisiología pura. El cerebro no tiene tiempo que perder. Los casos documentados muestran que pacientes tratados dentro de las primeras horas pueden volver a caminar, hablar y llevar una vida normal. En contraste, quienes retrasan la consulta, aún con los mejores tratamientos, quedan con secuelas graves. La diferencia, repito, no está en la tecnología médica, sino en la velocidad con que se toma la decisión de buscar ayuda profesional. Prevenir es siempre la mejor estrategia. El derrame cerebral no aparece de la nada en personas jóvenes y sanas, sino que suele estar asociado a factores de riesgo acumulados durante años: hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. Estos elementos dañan las paredes internas de los vasos sanguíneos, lo que genera cicatrices y placas que propician la obstrucción o la ruptura. Se suele comparar este proceso con amartillar un arma. La aterosclerosis representa el arma cargada y cualquier desencadenante emocional o físico, un enojo fuerte, una noche de insomnio, un esfuerzo excesivo, puede ser el gatillo que dispara el evento. La buena noticia es que si controlamos estos factores, podemos vivir toda la vida sin que el disparo se produzca. La prevención incluye chequeos médicos regulares, mantener una dieta equilibrada, ejercitarse moderadamente y evitar los hábitos tóxicos. Cada decisión cuenta como una inversión en la salud de nuestro cerebro, que es sin duda el órgano más valioso y frágil que tenemos. La edad también juega un papel decisivo. Aunque antes de los 30 años el riesgo de un derrame cerebral es casi nulo en personas sin enfermedades crónicas, a partir de los 40 la probabilidad aumenta si existen factores de riesgo. De ahí que la vigilancia médica y los hábitos saludables sean tan importantes en esa etapa. Muchas personas descubren la fragilidad de sus vasos sanguíneos demasiado tarde, cuando ya enfrentan un episodio incapacitante. La clave está en no esperar a tener síntomas para actuar.
El cerebro, a diferencia de otros órganos, no concede segundas oportunidades. El día del evento es el día en que se define el pronóstico de toda la vida. Esta seguridad debería impulsarnos a ser proactivos, a no dejar que la salud cerebral dependa de la suerte o del destino. Recordemos que la vida moderna nos expone constantemente al estrés, la mala alimentación y el sedentarismo, tres enemigos silenciosos que van deteriorando los vasos sanguíneos sin que lo notemos hasta que ocurre la catástrofe. Otro aspecto a recordar es que el derrame cerebral no solo afecta al paciente, sino que transforma por completo la vida de su familia. El impacto emocional, económico y social es profundo, pues muchos pacientes quedan dependientes de cuidados constantes. Por eso no se trata únicamente de salvar una vida, sino de preservar su calidad y la de quienes lo rodean. La invitación es a tomar el control desde hoy, a no subestimar ninguna señal y a valorar la importancia de los chequeos médicos preventivos. La medicina moderna ofrece herramientas poderosas, pero ninguna sustituye la decisión personal de atender la propia salud con responsabilidad y compromiso. Otro mito frecuente es pensar que los primeros auxilios caseros pueden salvar la vida de la persona afectada. La única respuesta correcta es mantener la calma, llamar al servicio de emergencias y esperar a los profesionales. Además, las maniobras como la reanimación cardiopulmonar RCP solo son necesarias si la persona pierde totalmente la conciencia y deja de respirar, lo cual ocurre más en casos cardíacos que neurológicos. En la mayoría de los derrames, el paciente conserva la conciencia, aunque esté incapacitado para hablar o moverse. Esta diferencia es vital para saber cómo actuar. En síntesis, los testigos deben enfocarse en no hacer daño y en facilitar la llegada de los paramédicos. Recordemos que cada decisión errónea en esos minutos críticos puede determinar la magnitud del daño cerebral posterior. Para concluir, el derrame cerebral es una de las enfermedades más devastadoras debido a su celeridad y a sus secuelas. Sin embargo, es también una de las que se pueden prevenir y tratar más fácilmente si se detecta a tiempo. Los síntomas de alerta no deben ser vistos simplemente como un malestar pasajero, sino que son en realidad señales del cuerpo que indican la necesidad de recibir atención. Atenderlos con urgencia puede proteger la independencia y la dignidad de quien se ve afectado, además de salvarle la vida. La prevención, el conocimiento y la acción rápida son las armas más poderosas que tenemos frente a este enemigo. Hoy hemos recorrido juntos desde la explicación médica hasta los consejos prácticos de actuación y prevención. Permíteme compartir un mensaje final. La atención a la salud de tu cerebro es esencial para preservar no solo tu memoria, sino también tus sueños y tu identidad. En Mi Salud 10 seguimos compartiendo contigo información vital para proteger lo más valioso, tu bienestar. Te invito a que estés informado, te unas al canal y difundas este conocimiento con tus seres queridos, pues la salud es un deber que debemos construir juntos.